¿cómo estás, Marcelina? Yo soy Valeria Villa. Tengo el honor de entrevistarte el día de hoy. Yo me dedico a la psicoterapia y, bueno, pues un poco la idea de que esta charla es que nos cuentes tu trayectoria. Leí algunas cosas sobre el gran trabajo que has hecho para defender los derechos de las trabajadoras del hogar. Pero antes de que hablemos de todos los proyectos que has arrancado y que sigues consolidando, me gustaría que nos contaras un poquito dónde empezó toda esta historia, dónde empezó la historia de Marcelina Bautista, cuáles son los recuerdos como más lejanos que tienes antes de ser la que eres hoy, esta activista conocida, reconocida, premiada, becada y fuerte y poderosa que tiene visibilidad en la sociedad. Bueno, Marcelina Bautista, soy del estado de Oaxaca. Pues comienzo, ¿no? una vida en un lugar que hay, hasta hoy hay pocas oportunidades, sobre todo para las mujeres, ¿no? A veces cuando nacemos mujeres, de repente hay lugares donde como que tu destino está marcado, ¿no? A ser mujer simplemente. Sin embargo, a los 14 años... ¿Cuál era ese destino como mujer oaxaqueña? Pues yo veo a muchas mujeres oaxaqueñas sumisas, no superadas, son mujeres que pues llegan a tener muchos hijos y se dedican a su familia, a su casa y todo. Entonces, pues cuando las veo, siento que pues son esas mujeres que no tuvieron oportunidad, ¿no? de crecer como mujeres, ¿no? Yo cuando tenía como 12, 13 años, veía mucho, ¿no? Como las mujeres se desarrollaban en mi pueblo. Y dije, no, yo no quiero esa vida para mí, porque pues también... no sé, pero para mí a los 10, 14 años yo ya quería hacer como muchas otras cosas y no estar bajo un destino que sí, o simplemente te casas y tienes hijos, ¿no? Entonces... O sea, desde chiquita tú como que pensabas, te empezaste a dar cuenta de que eso no era lo que tú querías para tu vida. Sí, mis papás me mandaron a un lugar donde se hablaba o se habla español para que yo aprendiera español, porque solo hablaba mixteco a los 9 años. Y a los 9 años para mí pues no era mi lugar, no era mi familia, entonces me costó mucho trabajo acostumbrarme. Entonces al año me regresé con mis papás. Terminé la primaria a los 14 años, 13 años más bien. Y pues mis papás decidieron mandarme a la Ciudad de México para ayudarlos económicamente. Y cuando llegué aquí, pues llegué con sueños, ¿no? De seguir estudiando, hacer otras cosas, pensaba en una carrera. Y eso, sin embargo, mi destino fue entrar en una casa a trabajar para una familia en la cual pues simplemente era servir a las personas con las que yo estaba trabajando, porque pues para eso me pagaban. Cuidar a los hijos de la señora, cuidar también su casa, que esté limpio. Entonces mis sueños pues se quedaron atrás, ¿no? Entonces pues poco a los 17 años que también conocí la ciudad, aprendí a hablar español prácticamente, pues ya busqué, ¿no? Como alternativas, encontrar pues un poco lo que quería hacer, estudiar. Y pues no podía estudiar porque cuidaba niños. Y entonces en una ocasión una señora me dijo, o estudias o cuidas o trabajas, ¿no? Entonces eso también me hizo como retroceder pues también lo que pensaba. Entonces pues aprendí a hablar español, conocí la ciudad. Pero no tuviste apoyo en ese primer trabajo para No. poder combinar tu trabajo y tus estudios. No, porque trabajaba en esa casa cuidando a la familia. No podía tampoco estudiar, no tenía recursos económicos, entonces eso también fue como más complicado, ¿no? Entonces, así fue.
Y por ahí leí que decías que había que dar las gracias, ¿no? O sea, de todo este trabajo intenso, de tiempo completo, de entregar completamente toda tu vida, de hacer a un lado tus sueños y además tener que estar agradecida porque te estaban dando trabajo. Sí, porque eso muchas veces nos enseñan a eso, ¿no? A decir que pues gracias, que tenemos trabajo y que es cierto, pero creo que de otra manera, ¿no? Pero en los lugares donde yo llegaba a trabajar era un poco como, como reproche, ¿no? Da gracias a Dios que tienes trabajo. Gracias a mí tienes trabajo, no estás en tu pueblo donde no tenías oportunidades. Entonces era también siempre como recordar lo que yo no tenía en mi casa y aquí lo tenía, pero no conocía mis derechos, no me pagaban, por ejemplo, días de descanso, ¿no? Entonces, pero a veces uno se destina a eso porque pues no hay de otra, porque pues yo terminé la primaria nada más y entonces no podía, no sé, buscar otro tipo de trabajo. Entonces, a los 17 años yo logré conocer otras personas, otros jóvenes que se reunían y entonces yo entré a ese grupo y la verdad fue el espacio donde yo aprendí a valorarme como persona, como mujer, como con sueños y que yo podía, ¿no? Lograr mis sueños. Entonces, pues ahí empecé a eso. Seguí trabajando en casas, pero ya no bajo esas condiciones, ¿no? Ya era mis derechos no se cumplían, pero yo al menos sabía, ¿no? A lo mejor parar un poco el tema de la explotación o la discriminación o cosas así, pero ya la situación no era lo mismo. O sea, fuiste poco a poco cambiando y dándote cuenta a lo que tenías derecho, ¿no? Las cosas a las que tenías derecho. Sí. ¿Quién te ayudó en ese camino? ¿Cómo lograste como dar este salto de ser una trabajadora del hogar a ser una activista y como a poder ayudar a otras personas que también se dedicaban a lo mismo, trabajaban en lo mismo? Híjole, me tocaste un punto muy complicado en este momento. Sí. ¿Qué me llevó a estar aquí? Seguramente, y me voy a poner sentimental, porque resulta que cuando tenía 17 años, yo pasaba por donde iba del trabajo, por una iglesia, y en una ocasión entré a la iglesia y conocí al párroco de la iglesia. Entonces me invitó a formar parte de un grupo que era la Juventud Obrera Cristiana, que éramos jóvenes como de 17 años hasta 29 más o menos. Y entonces yo aprendí, ¿no?, con ellos sobre los derechos, ellos como obreros, obreras, pero yo era trabajadora del hogar, que no conocía nada, ¿no?, de mis derechos. Sin embargo, lo que ellos platicaban, las reflexiones que hacían, para mí era muy, muy interesante, ¿no? Y entonces, con el párroco que me invitó a formar parte de este grupo. Oye, entonces empezaste como a hacer conciencia de tus derechos en este grupo de jóvenes obreros y pues tú eras una obrera del hogar, ¿no? Que es otra forma es como tú has dicho en muchos foros, ¿no? Es un trabajo invisible, que no se reconoce, que ni se nombra, ¿no? Como sea un obrero trabaja en la fábrica, ¿no? Pero como en el espacio íntimo del hogar, como que parece que solamente rigen las leyes de los dueños de la casa. ¿Cómo lograste dar este salto? Ganaste una beca de la Fundación MacArthur. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, yo gané la beca de la Fundación MacArthur en el 2000. Apliqué en el 99 y entonces... ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo supiste que esa era Yo estaba en un grupo y llegaron las convocatorias y eso. Entonces, cuando lo leí, comenté con una compañera y me dijo, no, con esa beca no lo gana nadie casi. Yo lo apliqué y soy abogada y no lo logré.
otras personas tampoco lo han logrado. Y entonces, pues dije, pues igual, si ella es abogada, no lo logra, pues yo menos, ¿no? Y entonces la persona de la MacArthur que sacó la convocatoria me dijo, ¿por qué no aplicas? ¿Por qué tienes que estudiar liderazgo? Me dijo, aplica. Y entonces yo comenté nuevamente a las compañeras del trabajo y me dijo, bueno, si quieres aplica. Apliqué y pasé a la primera etapa de la inscripción. Después hubo una entrevista con psicólogas, abogados sobre el tema que yo iba a aplicar, que era derechos humanos laborales y derechos reproductivos para las trabajadoras del hogar, que era lo que yo quería, el nombre del proyecto. Entonces, para eso tenían que entrevistarme expertos en el tema, ¿no? Entonces, y eso también me dio terror, porque dije, si me van a entrevistar abogados, psicólogos o expertos en reproducción, entonces yo pues dije, bueno, adelante, voy, ¿no? Entro a esa entrevista y pasó como 20 días, un mes, me dijeron, pasó usted la primera fase. Tenía que hacer otra, donde me entrevistaron personas internacionales, y entonces, pues igual, eran personas abogadas y expertos en el tema, y esa etapa también la pasé. Entonces la verdad que fue muy, muy interesante, emocionante para mí, porque sí me sentí capaz, ¿no?, de poder hacer esos diálogos con las personas que me entrevistaron. Y bueno, al final logré la beca en el 2000. Con esa beca fundé el centro, ahora el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar. Ahora también estamos a nivel nacional para fortalecer como un movimiento de trabajadoras del hogar. Esa beca me ayudó muchísimo porque me fortalecí también mis capacidades, ¿no?, para dirigir, para hablar, para poder también pensar en futuros proyectos, y la verdad fue un gran proyecto para mí. O sea, eso como que te permitió como aterrizar o cristalizar tus sueños. Estos sueños de como defender los derechos humanos laborales, específicamente de las trabajadoras del hogar. Sí, ¿Cuáles son estos derechos humanos laborales que ahora tú te dedicas a difundir, ¿no?, y a enseñarle a otras personas, a otras, sobre todo mujeres, porque creo que no hay casi trabajadores del hogar, ¿no?, hombres que se dediquen a limpiar la casa? Es como algo que tiene un sesgo totalmente femenino. Parece que solo las mujeres somos las únicas obligadas a mantener limpias las casas. sí, hay hombres, sin embargo, bueno, la gran mayoría, el 95% son mujeres. Entonces todo el trabajo que hacemos pues va dirigido a las mujeres, y bueno, si los hombres llegan, bienvenidos, ¿no? Pero la gran mayoría son las mujeres que acuden, que se han organizado con nosotras a través de estos 22 años que llevamos trabajando. Entonces, bueno, los derechos, cuando empezamos a hablar de derechos, siempre se divide como derechos laborales por acá y derechos humanos por allá. Para mí no es eso, ¿no? Para mí son derechos humanos, porque derechos laborales son humanos. Si no tuvieras derecho a un trabajo, pues no tuvieras vivienda, vestido y todo, porque el trabajo te lo da todo, ¿no? Alimentación, por ejemplo. Entonces, para mí son derechos humanos laborales. Y así fue mi proyecto que presenté en la MacArthur, y es lo que he ido trabajando pues en todos los espacios para posicionar, ¿no?, de la defensa de los derechos laborales, el tema de los derechos humanos, ¿no?, de las personas, de las mujeres específicamente. Entonces, cuando se logra que una trabajadora del hogar entienda que no está reclamando nada más que defender su derecho como persona, que son los derechos humanos, pues cambia mucho su percepción, su manera de ver el mismo trabajo que hace, que es también, como lo decía al principio, siempre es invisible
porque pues un trabajo que no es valorizado es un trabajo que lo realizamos las mujeres, a pesar de que también vivimos esta diferencia de desigualdad, de igualdades en el trabajo, pues siempre somos las mujeres quienes destinamos nuestro tiempo a esta actividad que nadie lo reconoce, ¿no? Es decir, si la persona que me emplea a lo mejor no trabaja ganando dinero en otro tipo de trabajo, trabaja en su casa sin parar y pues no gana nada, entonces su trabajo es desvalorizado, invisible, ni ella misma lo reconoce, y cuando contrata a una persona que hay que pagarle, que hay que reconocerle sus derechos y que hay también que tener esta igualdad, pensar en la igualdad de oportunidades por ser mujeres, pues es muy difícil, ¿no? Porque son personas ya más preparadas que una trabajadora del hogar, son personas que están en otro nivel, a que así lo ven, no lo deberían de ver así, no simplemente porque somos personas, pero sin embargo, pues esta división, ¿no? Social en que somos las personas hace que haya pues toda esta cuestión del clasismo, el racismo, la discriminación, ¿no? Entonces es ahí donde nosotras tenemos que trabajar muchísimo, y hoy trabajamos con muchas empleadoras que también entendieron lo que defendemos, ¿no? Las mujeres trabajadoras del hogar. Y hablar de derechos laborales de las trabajadoras del hogar es como hablar de tu derecho cuando estás en un trabajo, ni más ni menos, ¿no? A un horario de trabajo, a la seguridad social, a un trato justo, ¿no? Entonces, creo que de repente nos preguntan cuáles son los derechos de las trabajadoras del hogar. Es que no hay diferencia. La única diferencia es el trabajo que realizamos en los diferentes espacios. Una empresa pues no es lo mismo que en una casa. Por eso las leyes se han hecho específicamente para el trabajo en el hogar. Sin embargo, se diferencia muchísimo y se plantean muy mal nuestros derechos en las leyes, y por eso pues las trabajadoras del hogar no alcanzamos a estar en ese nivel donde todas tengamos los mismos derechos. Sí, ahora que justo estaba pensando cuando dijiste estas dos palabras, ¿no? Clasismo y racismo, como, pues, no sé, yo creo que has oído muchísimo tu propia historia, ¿no? Tu propia historia de mujer oaxaqueña que viene a la ciudad, que se encuentra con el monstruo que es la ciudad, con esta, como con esta estructura social en donde tú tienes que estar agradecida, ¿no? Porque te den una oportunidad de trabajar, cuando estabas haciendo un trabajo fundamental seguramente para esa primera empleadora que tuviste, ¿no? Ayudándole a absolutamente todo, incluyendo a criar niños, ¿no? Cuéntanos alguna historia de estas mujeres. ¿Cómo ves tú, no? Como el panorama está cambiando el clasismo y el racismo, o sea, respecto de de las trabajadoras del hogar, los empleadores se han sensibilizado. ¿Cómo ves tú esa situación? Porque creo que como que sigue siendo muy problemático entender que todos somos iguales, ¿no? Y que la gente que nos asiste en la casa no nos está ayudando, no está haciendo un trabajo profesional. Y merece, como dices tú, los mismos derechos que en cualquier otro trabajo. ¿Cómo ves tú el panorama? Sí, creo que no cambia nada. En nuestro país, pues es un país con todas esas aristas de clasistas, ¿no? Discriminación, racismo, en el que también se ven sumergidas las trabajadoras del hogar. Sin embargo, las trabajadoras que hemos aprendido eso, tenemos que parar, ¿no? Tenemos que reflexionar, y en el momento que estamos viviendo alguno de esos tipos de violencia, pues sabes en el momento de parar esa situación, ¿no? Porque es difícil, ¿no? Que le digamos a una empleadora, ya no me discrimines, ¿no? Que le puedes decir, sin embargo, va a tener otra respuesta para ti. Entonces tenemos que usar las leyes, y
y desde hace 22 años que luchamos porque nuestras leyes no sean más discriminatorias, porque también desde el marco normativo, pues esta discriminación estructural que ha tocado en la vida de las trabajadoras del hogar, pues justamente es esa, ¿no? Es no reconocer, es el maltrato, es la violencia, es todo porque pues nadie defiende a nadie como trabajadora en un hogar, sino más bien quien manda son las personas que ahí viven. Incluso tienen patrones chiquititos de 6, 7 años y le está dando la patada, le está diciendo cosas aprendidas de sus padres. Entonces, justamente es eso, ¿no? Cómo las trabajadoras del hogar tienen que aprender también para defender esos derechos que ellas tienen. Y olvidar que a lo mejor no es nuestra tarea cambiar como toda esta cuestión, ¿no? Dentro de los hogares, porque pues las mismas personas nos dicen, ¿no? Esta es mi casa y yo soy la que manda. Y entonces tenemos que defender ese lugar como nuestro espacio de trabajo con todos los derechos que hemos ganado, ¿no? Porque, pues bueno, se convierte en nuestro centro de trabajo, tenemos unos empleadores y pues nos da la oportunidad de defender ese trabajo con todos los derechos que marca la ley, ¿no? Hoy tenemos todas las leyes, sin embargo, pues falta su cumplimiento. Y la verdad, estamos muy lejos de que el trabajo del hogar sea un trabajo digno, ¿no? O un trabajo decente, como dice la OIT. Y entonces le toca a las trabajadoras del hogar a poner como un alto cuando están viviendo pues estas formas de violencia en el trabajo, pero con las leyes. Y creo que ese es el gran avance que hicimos las trabajadoras del hogar después de 22 años, ¿no? De que las leyes pudieran incluir todos nuestros derechos, ¿no? Entonces, el trabajo del hogar hoy es un trabajo reconocido en las normas tanto nacionales como internacionales, y eso también nos da pues la certeza de poder defender lo que nos merecemos como personas, y pues ni más ni menos lo que está en la ley, ¿no? Oye, te dieron un premio de la CONAPRED en 2013 como defensora, ¿no?, de los derechos humanos de las mujeres que trabajan. ¿Te sirven esos premios? O sea, ¿te sirve, por ejemplo, en términos de la causa, ¿no? O sea, de que más mujeres conozcan este centro de educación y capacitación para empleadas del hogar o el sindicato para trabajadoras del hogar. ¿Te sirven los premios para darle visibilidad, para tener fuerza? ¿Te apoya la CONAPRED de alguna manera? Sí, la verdad, el premio por la igualdad y no discriminación que me otorgó CONAPRED en el 2013 tuvo un impacto en mi vida como persona y como organización. 15 años estuvimos luchando por organizarnos, por defender nuestros derechos, por incidir para cambiar las leyes. Sin embargo, estábamos muy solas. Estábamos ahí a ver quién nos hacía caso de los legisladores o las legisladoras, y fue muy, muy difícil para nosotras 15 años, ¿no? Por ejemplo, incluso para los recursos, ¿no? No teníamos recursos para trabajar, no teníamos lugar para reunirnos, siempre lo hacíamos en los parques y todo. Y cuando logramos o cuando nos otorgan el premio el Premio Nacional por la Igualdad y No Discriminación, eso dio visibilidad al trabajo que estábamos haciendo, y de repente todo el mundo vino con nosotras para decir, oigan, pero si ustedes están haciendo un trabajo tan importante que no se había visto, ¿no? Incluso era como decir, ¿por qué las trabajadoras ahora se están organizando, ¿no? O por qué resulta que ahora quieren sus derechos. Y era un poco así, incluso no cuando íbamos a las cámaras para poner una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues era muy difícil que nos hicieran caso.
¿no? Y después con el premio de CONAPRED hubo alianzas con otros movimientos, personas, instituciones, y fue que empezamos a, pues primero visibilizar el trabajo, ¿no? Luego pues empezar de manera colectiva, en conjunto, en unidad con otras organizaciones, pues hablar de una ley para las trabajadoras, hablar de campañas de manera conjunta, era pues diferente, ¿no? Entonces, el acompañamiento que nos dieron muchísimas personas de instituciones, organizaciones, mujeres y hombres feministas, la verdad que fue un gran trabajo que hicimos de manera conjunta para hoy hablar de que nuestras leyes cambiaron, que tenemos una norma internacional que se está trabajando sobre la seguridad social obligatoria para las trabajadoras del hogar. Pues es un valor para mí, un valor agregado que me permitió que la lucha como trabajadora del hogar pues no fuera mi voz sola, sino acompañada, escuchada por diferentes momentos, y que todas las personas pues que saben más que yo, porque la verdad creo que la experiencia, el estar aquí, siempre he contado con personas que por supuesto, ¿no? Saben más que yo. Yo, como te decía al principio, pues a veces cuando uno tiene pocas oportunidades de superación educativa, pues siempre hay como esta discriminación también. Y entonces, pues hoy estamos hablando de un movimiento nacional de trabajadoras del hogar con muchos proyectos, ¿no? Ahora tenemos que profesionalizar a las trabajadoras del hogar para que su trabajo sea mejor remunerado, ¿no? Que ellas conozcan esos derechos y el empoderamiento que adquieran sea para que defiendan los derechos que tienen como trabajadoras, ciudadanas y donde quiera que estén. Más o menos cuántas mujeres trabajadoras del hogar están afiliadas al centro? Veo también que hay una aplicación que acabas de lanzar, ¿no? O sea, que acaba de lanzar el centro de capacitación. Platícame un poquito más de ese proyecto. Sí, a nivel nacional, pues bueno, estamos trabajando en 10 estados de la República. Cuando empieza CASE solamente fue la Ciudad de México, y bueno, ya con los años también hemos agregado a otros estados. Han habido pues proyectos, ¿no? muy interesantes con las trabajadoras del hogar. Por ejemplo, la aplicación Dignas. Dignas es una aplicación para trabajadoras del hogar que les ayude a defender sus derechos. En la aplicación tenemos una biblioteca con todos los derechos reconocidos, tanto nacional como internacional. Tenemos en esta calculadora ¿cómo se llama? Aplicación. Tenemos 4 calculadoras que enseña a las trabajadoras a calcular su aguinaldo, sus vacaciones, su finiquito o liquidación. Y también no solamente está hecha para las trabajadoras, está hecha también para las personas empleadoras que tienen que basarse en la ley para otorgar tal derecho a las trabajadoras del hogar. Entonces hoy contamos con esa aplicación que cualquier persona lo puede bajar a su teléfono celular y estarse informando sobre todos estos cambios que hay en este momento para las trabajadoras del hogar. Ahora estamos creando un espacio que ha sido como el sueño de CASE, ¿no? Crear la primera escuela de capacitación profesional y liderazgo para las trabajadoras del hogar. Y bueno, por recursos, por espacios ha sido muy complicado, y pues ahora poco a poco vamos concretando pues también esa idea, ¿no? En el cual pues poner una casa de capacitación para las trabajadoras del hogar ha sido también como un sueño para muchas, para las que no han tenido oportunidades, ¿no? De capacitarse por medio de las personas empleadoras, porque es eso, la ley establece
que los patrones sean quienes capaciten a sus trabajadores para que hagan el trabajo que les recomiendan. Entonces, esta casa de capacitación que buscamos, estamos ahora por concretarlo y empezar como un proyecto productivo incluso para las trabajadoras del hogar. Recientemente creamos también la primera cooperativa de servicios para las trabajadoras del hogar, de las cuales pues se busca, ¿no?, que todas las trabajadoras puedan unirse y puedan también hablar de todas las oportunidades que también tienen como trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces creo que hablar o verme como trabajadora del hogar hace 20 años, hoy es como muchos sueños para otras trabajadoras. ¿Alguna vez soñaste que ibas a tener estos proyectos y que esa niña de 14 años iba a llegar tan lejos? Pero no nada más en términos personales, porque ahorita que decías que tú te acompañas de otras personas que apoyan tus proyectos y que apoyan este proyecto del Centro de Capacitación y del sindicato y todas estas cosas que has hecho y que saben más que tú, pues yo creo que tú eres la que más sabe de este camino. O sea, porque tú lo recorriste, porque tú lo caminaste. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a llegar a este momento? Pues a los 14 años nunca pensé que después de esta lucha 2.4 millones de trabajadoras del hogar iban a acceder a sus derechos como trabajadoras del hogar. Pues nunca me lo imaginé a los 14 años. Hoy la verdad lo veo como un sueño cumplido, a pesar de lo mucho que falta, ¿no?, por hacer. Y entonces pues sigo trabajando con más trabajadoras del hogar, sigo formando compañeras que también reproduzcan el trabajo, ¿no? No es suficiente a veces con una sola persona para lo que hay que hacer, para a nivel nacional que hay. Ahora con la pandemia pues se redujo a 2.2 millones de trabajadoras del hogar. Sin embargo, de repente te das cuenta y eso crece muchísimo. Así que pues tenemos que ver también que el trabajo del hogar es una oportunidad sin discriminación. Uh-huh. Oye, ¿de dónde sacas la fuerza para seguir luchando, para seguir trabajando? Si pudieras pensar en alguna figura que te haya inspirado en la vida, que te acompañe, que te haga fuerte, ¿no? Porque esta lucha, como todas las luchas femeninas, tienen muchísimo en contra, muchas áreas de oportunidad, pero a veces parece que es difícil, ¿no? Que se lucha en contra de la corriente. ¿Qué te ayuda? ¿Qué te hace seguir adelante? Pues creo que también, justo esa palabra, ¿no?, que usas, trabajar muchas veces a contracorriente te hace fuerte también, o al menos tú decides que te haga fuerte. Pues muchas cosas, ¿no? Pues pues sí, de repente a veces te levantas y dices, ya no quiero hacer esto, ¿no? Pero hay muchas personas que están ahí esperándote porque tú eres su esperanza, ¿no? Entonces tienes que tomar esa fuerza para poder también estar con ellas, por ejemplo, en este caso mis compañeras, ¿no? Las trabajadoras del hogar, las personas que están ahí también empujando y que sí se puede y que hay que hacerlo y que también... Te hablaba, ¿no?, del padre Iván, que también ha sido como una fuerza enorme para mí, que ha sido como la base, ¿no?, de todo lo que hoy hago. Pues me valgo de mi pareja, de mi familia, y que muchas veces también los abandono, y pues vuelves a retomar, ¿no? Siempre como volver a retomar las cosas para tomar pues un impulso y poder seguir en esto. Y pues este es mi proyecto de vida, este es una lucha que emprendí hace muchísimos años y que también tengo que ir trabajando para que también no solamente yo sea la única que siga ahí, sino también el compromiso que tienen que tomar muchas otras compañeras, en este caso las trabajadoras del hogar. Marcelina Bautista, te agradezco muchísimo el tiempo.
el ejemplo de fortaleza, de lucha, de esperanza, de fuerza para muchas mujeres que lo necesitan en este país. Te agradezco esta entrevista, se la dedicamos un poquito al padre Iván, que seguramente desde donde esté estará muy orgulloso de ver cómo creciste y cómo esta canción que por ahí vi que te habían compuesto, que tienes una canción que te compusieron que se llama Marcelina, ¿no? Que dice que de oruga pasaste a una mariposa que se atrevió a volar. Muchas gracias por tu ejemplo, por tu lucha y por contarme un poquito parte de tu trayectoria. Al contrario, muchísimas gracias por escucharme. Gracias.